Aquí podemos ver una comparativa de los 3 modelos en términos de seguridad, flexibilidad, costo y mantenimiento. Como podemos ver, Separate Database, Separate Schema, si bien nos ofrece una seguridad más alta, también tiene un costo un poco mayor. De nuevo, la mejor decisión siempre va a ser la que más se acomode a nuestro contexto. Estas son algunas compañías que ya se encuentran usando arquitecturas multitenant. Seguro que las más conocidas para nosotros son Azure, Amazon o Salesforce. Vamos a ver ahora qué es Finbackle. No se olviden de que las consultas o dudas que puedan tener las pueden realizar a través de la sección de Q&A de Zoom o a través de Twitter con el hashtag Multitenancy Bellatrix. Finbackle es una librería multitenancy para ASP Network que nos provee de funcionalidad para la configuración y aislamiento de datos por cada tenant. Esta librería tiene soporte para ASP.NET Core 3.1, 3.0 y 2.1. Cuenta además con licencia Apache, que permite el uso comercial de la librería. Aquí tenemos un diagrama en el que tenemos ya no una arquitectura single tenant a la que podemos estar acostumbrados, sino una arquitectura ya multitenant. Nosotros vamos aquí a recibir un request, pero no sabemos cuál es el tenant que puede estar ejecutando o solicitando ese request. Pero de alguna forma necesitamos identificarlo para saber hacia qué base de datos vamos a tener que apuntar. Entonces, esa forma de determinar qué tenant es el que me está haciendo el request es lo que el Finbackle llama como la estrategia. Esto puede ser de muchas formas. Finbackle nos ofrece algunas estrategias ya out of the box y también nos permite crear nuestra propia estrategia. Podría ser por el host, por la ruta, podría ser de acuerdo al token. Hay diferentes formas, vamos a ver luego cuáles son las que Finbackle nos provee out of the box, pero de la forma que sea, de la estrategia que nosotros elijamos para determinar cuál es el tenant que está ejecutando ese request, de la forma que sea, vamos a obtener un tenant ID. Y una vez que tenemos ese tenant ID, necesitamos otros datos adicionales. Necesitamos saber cierta información de ese tenant, como por ejemplo su cadena de conexión, para poder saber qué base de datos es la que vamos a necesitar golpear. Entonces, necesitamos además tener algún lugar, algún repositorio que tenga almacenado todos los tenants con los que yo voy a ir trabajando. Esto Finbackle nos deja tenerlo ya sea en una base de datos, en un archivo AppSettings.json, también nos provee de algunos stores out of the box y nos deja crear los nuestros propios también. Pero en algún lugar vamos a tener que tener almacenada la información de nuestros tenants. Y con el ID que ya tenemos, con el tenant ID que ya hemos encontrado con la estrategia, vamos a traer la información del tenant, entre ellos su cadena de conexión. Y con la cadena de conexión vamos a poder saber, vamos a determinar cuál es la base de datos que deberíamos de golpear, cuál es la base de datos de ese tenant que ha hecho el request, ¿no? Es básicamente lo que cambia respecto a lo que estamos acostumbrados de las arquitecturas single tenant. Para esto lo que tenemos que hacer es registrar el Finbackle, la librería. Lo registramos usando el add multitenant y le decimos cuál es el store, es decir, dónde vamos a guardar la información de nuestros tenants, que como habrán notado es completamente separado de las bases de datos que yo pueda tener por cada cliente, por cada tenant. Finbackle nos provee de stores como el AppSettings.json, también podemos tener in-memory, crear el nuestro, usar Entity Framework Core, y de estrategias tiene
tiene estrategia estática por basepath, delegate. También nos deja, como les mencioné antes, crear las nuestras propias. Pero todo esto va a cobrar más sentido cuando veamos la demo. Entonces vamos a pasar a ver el código. Yo tengo aquí una aplicación que está disponible para ustedes en GitHub. Es una aplicación bastante sencilla, con fines didácticos. Yo tengo aquí, para caso del ejemplo, una base de datos con mis tenants, donde tengo una tabla tenant info. Esa tabla tiene la información de mis tenants. Yo aquí tengo registrados dos tenants, el tenant A y el tenant B, cada uno apuntando a su base de datos, que las tengo aquí también. Entonces, vamos a ver cómo hacer para poder usar la librería y qué cosas están cambiando básicamente de lo que ya conocemos. Primero lo que vamos a hacer es notar de que en el Startup, en el Configure Services, tenemos una línea de registro de nuestra configuración del multitenant. Aquí se le está enviando la cadena de conexión de mi base de datos de los tenants. Es lo único que se le está pasando, que es la base de datos que les he mostrado. Vamos a dejar esto aquí. Y lo primero que notamos aquí es de que estamos registrando nuestro contexto. Algo curioso aquí, distinto, es de que no le estamos pasando la cadena de conexión para crear el contexto, porque nosotros no la sabemos, la vamos a determinar en tiempo de ejecución. Cuando llegue el request, se identifique cuál es el tenant y se vaya al store de los tenants a traer la cadena de conexión. En ese momento recién vamos a saber cuál es. De momento no la conocemos, entonces no la registramos. Esa es una diferencia con respecto a lo anterior. Vamos a ver qué diferencias más hay dentro de este contexto. Podemos notar de que ya no estamos haciendo la tradicional herencia, un DB context, sino que estamos heredando de una clase multitenant DB context que viene del Finbackle. Esta clase de aquí nos hace registrar dos constructores distintos en los que vamos a tener acceso a un tenant info. Ese tenant info es el objeto que contiene la información de todos los tenants, o sea, toda la información del tenant, perdón. A este punto no le interesa cómo es que se obtuvo, pero de alguna forma la ha obtenido. La ha obtenido en base al ID y nos la está devolviendo ya en este objeto tenant info. Esa es otra diferencia con respecto al contexto. Y la parte más interesante está aquí. Nosotros tenemos la propiedad connection string, que es el connection string de ese tenant que ha llegado, y entonces le estamos diciendo de que use SQL Server con esa cadena de conexión, que es la cadena de conexión que se ha determinado en tiempo de ejecución de acuerdo al request que ha llegado, ¿no? Esas son básicamente todas las diferencias que hay de un contexto al que estamos acostumbrados contra un contexto para arquitecturas multitenant. Luego podemos notar lo que vimos en la BPT. Estamos registrando el multitenant, el Finbackle multitenant. Le estamos diciendo dónde se va a almacenar. Estamos escogiendo aquí el Entity Framework Core Store y le estamos dando la cadena de conexión de la base de datos que ya vimos. Y esa también es una clase out of the box que nos provee Finbackle, ¿no? Que es un contexto al que no necesito modificar, entonces lo paso. Si yo tuviera que hacer alguna configuración adicional, crearía una clase y heredaría de este contexto de aquí. Como este es un ejemplo bastante sencillo, solamente me basta con consumir esa clase, ¿no? Y estoy escogiendo aquí que la estrategia para determinar el tenant ID es por ruta. En esta parte de aquí es simplemente la inyección de dependencia para ver con qué clase concreta implemento la interfaz.
Luego aquí podemos notar de que estamos diciéndole que use multitenant en el configure. Y otra cosa que notamos es de que hemos escogido la estrategia por ruta. Entonces necesitamos darle un patrón para el ruteo. Aquí la estamos definiendo de que lo primero que viene va a ser el tenant ID. Y luego ya viene, como siempre, el controller y el action, que mantienen sus valores por default de home y de index. Eso es básicamente todo para el registro. En realidad no hay mucha configuración de por medio. Luego lo que podemos notar es de que va a ser, es el único lugar de cambio, básicamente. Nosotros vamos a tener un controlador home, y ese controlador home recibe un repositorio. Aquí no cambia nada, recibe un repositorio, llamo a la operación, me devuelve una cierta información que la voy a pintar en la vista. Mi vista está recibiendo, en este caso, la información que se le está enviando y le está pintando. No tiene nada de distinto, nada que debamos de tener en consideración. Vamos a ver un momento el repositorio para ver si es que aquí también tendríamos que tener algo en mente. Y lo único que hacemos es heredar el contexto. Aquí no nos importa mucho si fue single tenant o si fue multitenant. Aquí es transparente. Nosotros recibimos el contexto y hacemos nuestras operaciones tal cual, ¿no? Entonces, el único lugar en el que queda, en el que tenemos los cambios son nuestro sample context y nuestro startup para registrar nuestras configuraciones de multitenant, que tampoco son muchas, ¿no? Entonces vamos a ver si esto está funcionando. Vamos a poner un punto de debug para ver cómo se crea el contexto del vuelo con la cadena de conexión y ver que todo esté siendo como se espera, ¿no? Vamos a correr el aplicativo. Por defecto el aplicativo está corriendo y ya manda un valor que es el tenant A. Entonces, como lo que me está llegando por como tenant ID es el tenant A, yo lo que esperaría aquí sería ver la cadena de conexión que apunte a esa base de datos de tenant A. Y si yo inspecciono aquí, efectivamente me está mostrando la cadena de conexión de ese tenant, ¿no? Vamos a dejarlo pasar. Y vamos a ver de que me está mostrando el ID de ese tenant A, la cadena de conexión y la data que tenga esa base de datos, ¿no? Yo puedo aquí cambiar y ahora mandar un request como si fuera yo el tenant B. Esperaría aquí encontrar eso y lo encuentro. La estoy apuntando ahora a la cadena del tenant B. Voy a dejarlo pasar. Y entonces veo el ID del tenant B, su cadena de conexión y la data que tenga ese tenant, ¿no? Entonces, en realidad no hay demasiada configuración adicional que hacer o no es demasiado engorroso. Las diferencias se encuentran, como mencioné, básicamente en el contexto, que ya no va a heredar de un DB context, sino del feedback que nos provee el multitenant DB context, y que la configuración que tenemos que registrar de multitenant es esta de aquí. Nosotros podemos escoger cualquiera de las estrategias que nos provee feedback de caja, de acuerdo a lo que más se acomode a nuestro contexto. Y en realidad no hay demasiados cambios en esta versión, que es la versión 3.1.
porque la versión 3.0 sí tenía algunas cositas más que hacerle, pero tampoco eran como cambios muy dramáticos. Pero sí, básicamente los cambios están almacenados en el contexto y a la hora de registrarlo y elegir cuál va a ser nuestra estrategia y cuál va a ser nuestro almacenamiento de los tenants, ¿no? Algunas conclusiones que podemos notar son que es muy importante de que determinemos qué es lo mejor y lo más apropiado para nuestro contexto. No hay un cambio tan drástico para pasar a ofrecer este tipo de soluciones. Hay algunos cursos que podemos seguir si es que queremos profundizar y andar en esto. En Pluralsight hay uno muy bueno que es de ASP.NET en Multitenant Apps y Security Multitenant ASP.NET Web Apps. Como les mencioné, la demo está disponible en GitHub si es que quieren verla y por ahí jugar un poco, ¿no? Y también hay un acceso a la documentación de Frimbuckle que en realidad nos ofrece bastante documentación y la tienen bastante actualizada. Ni bien hay un cambio de Netcore, ellos ya van sacando sus betas y se van manteniendo al día como para que no nos preocupe esa parte, ¿no?